Cuando salgo y veo a mi hermana quebrada, yo dije: "Ay, no, es mi abuelito". Entonces, mi papá había llamado diciendo eh, que lo fuéramos a ver, porque no sabíamos en qué momento se iba, ¿no? Y él había tan maravilloso que me dio la oportunidad de volver a despedirme, porque literalmente llegué 29, lo vi, ya no era consciente, solamente era su cuerpito caliente. Eh, Fue durísimo verlo como estaba, pero estuve ahí, podía escuchar su corazoncito y calientito y despedirme de él, pero te digo que fue de los golpes más duros de mi vida. El lenguaje del amor. Mm. Y los abuelos de esa generación no tienen la percepción del amor como la tenemos tal vez nosotros, ¿sí? El lenguaje del amor es diferente. Y el lenguaje del amor de ellos, y lo digo desde mi experiencia y por lo que me contabas tú cuando expresaste, me compraba heladitos porque ese era el lenguaje del amor. Y sí, ese era el lenguaje del amor, los actos. Entonces, yo creo que tu abuelo, desde el plano que esté, también está contento, agradecido y te ayuda con su luz para que tú en este momento de tu vida también estés haciendo algo por ti. ¿Sí? El dolor no pasa porque los abuelos nos enseñan a vivir con ellos, pero no a vivir sin ellos, ¿sí? Y el dolor de las pérdidas a veces no son momentáneos. O sea, eso de que lo cura el tiempo, yo no sé qué tiempo se lo curará a otras personas. No puedo decir que en mi caso lo haya completamente sanado, sí, a pesar de que mi abuela ya murió hace 5 años, que no la tengo, también aprendí a verla en otros momentos de mi vida. Y yo creo que uno nunca es apto para saber despedirse y tampoco te prepararon para eso, Mm. ¿sí? Y puedes seguir viviendo en ti de otra manera. El segundo momento fue un poco más difícil porque obviamente ya no la veo, ya no la tengo. Mm, y contarle, digamos que los espacios que teníamos, pues ha sido más difícil. ¿Mm? Como saber que el amor va más allá de algo físico, ¿sí? Entonces, pese a que yo ya no la tenga para contarle eso, para mostrarle eso, ella está en cada uno de mis propósitos, ¿sí? Porque el amor siempre, siempre trasciende. Ok, bueno, hola mi gente linda, mi gente bella. Hoy vamos a tener un tema súper lindo. Vamos a hablar de la importancia de nuestros abuelos en nuestras vidas. Aquí tengo una invitada linda, hermosa, preciosa, se llama Juliet, alias Achuri, No, ese no es un alias, ese es un apellido. pero todo el mundo le decía así. Y es que me acuerdo que buscándote para escribir, yo dije: "¿Cómo es que se llama?". Ay, no, yo le voy a poner Achuri porque así sí debe salir. Y no me acordaba Y su ella sí nombre. es inolvidable, yo lo sé, yo lo sé. Nada, me encanta tenerte aquí, volver a reconectar. Gracias, Lau. Este tema tan lindo, yo creo que aquí también voy a sanar muchas cosas con mi abuelo, Ok. que amo y amaré toda mi vida. Y nada, no hay una primera vez que no tengo una estructura para hablar, porque siento que mereces como esa fluidez de poderlo hablar. Ok. Pero nada, comencemos como, yo, o sea, no sé en qué momento de la línea del tiempo mientras yo te conocí, yo sé que tú vivías antes con tu mamá, Ujú, por allá creo que en el sur de Bogotá, no sé, ujú. pero no sé en qué momento saltaste a donde tu tía y tu abuela. Básicamente, mira, la relación con mi tía y con mi abuela siempre ha sido demasiado fuerte. Entonces, pues, en mi niñez, todos los paseos, los viajes, las vacaciones eran con la abuela y con la tía, pero especialmente más con la abuela. Entonces, la abuela, todo, digamos que uno nunca lo acepta hasta que le toca ese proceso y es usted la favorita. Entonces, sí, digamos que después del tiempo yo lo reconozco de esa manera porque ya hoy soy consciente que lo soy.
En ese momento no, pues porque obviamente habían más hermanos, más primos, o sea, esa condición la podía tener yo o cualquiera, ¿sí? Pero con el tiempo y con la madurez, tú sabes que es así. Y pues la abuela siempre fue muy especial conmigo. Entonces siempre viajábamos juntas, siempre teníamos una relación muy cercana y, y realmente yo salto a vivir con la abuela y yo creo que mis papás el día que vean esto nunca, no lo sé si lo vean, pero nunca supieron ni sabrán tampoco cuándo fue que yo me fui de la casa, porque yo nunca me he ido de la casa. Y es curioso porque yo nunca puedo decir, no, es que yo me fui de la casa así como todas las personas normales. A tal edad, no, pues yo no puedo decir eso porque yo vivía entre las dos casas. Entonces, unos días en la casa de la tía y otros días en la casa de mis papás. Y realmente la decisión de vivir con mi tía y con mi abuela surge a raíz de que mi abuela enferma. Entonces, en ese momento de la universidad, que fue cuando en la línea de tiempo sí nos conocimos, no sé bien en qué semestre, pero claro, en ese momento estábamos en la universidad y la abuela enferma. Yo estaba en mis 20, 21 tal vez, y a la abuela le ocurre un accidente cerebrovascular. Ah, jue madre. Y eso es una condición que mm, te cambia la vida, Mm, ¿sí? No solamente a los de alrededor, sino obviamente a la persona que lo sufre. Y la abuela era una persona muy activa. Ella hacía todas sus cosas por sí sola, ¿sí? O sea, iba y cobraba sus cositas que vendía, porque pues además mi abuela siempre fue una persona comerciante, entonces que vendía Ebel, que vendía las revistas de esas de Leonisa, se encargaba una parte de cosas de arriendos y bueno, así como, o iba a pueblos obviamente en su juventud y compraba cosas en San Andrés y etc. Siempre fue muy comerciante, entonces una persona demasiado activa. Y cuando ocurre eso es cuando yo realmente salto de mi casa, de mis papás, a la casa de mi abuela y de la tía, porque en ese momento es como si se abriera la vida también de ambas en dos. Y la abuela enferma, le ocurre eso y yo decido cambiar. Y yo decido cambiar no de casa, sino automáticamente de vida. Entonces, yo fui la que decidí. En ese momento, cuando ocurre el accidente cerebrovascular, ella no estaba en Bogotá. Ella está en Girardot, que es a 3 horas de Bogotá, tal vez. Y nosotros, toda nuestra infancia y nuestra niñez, también la vivimos entre esas dos como ciudades, pues porque nos gustaba. Entonces allá alquilábamos una casa y permanecíamos entre las dos ciudades y las vacaciones siempre eran allá, pero la abuela decidió en ese momento vivir sola y vivir allá, ella. Y cuando enferma, enferma allá. Entonces, yo recuerdo mucho es que en ese momento no tenía trabajo y o terminaba recién un trabajo y me llaman y me dicen, no, es que su abuela se insoló. Y yo, bueno, ya voy para allá, pero pues que fue una insolada tremenda. Pues cuando llego allá realmente no era una insolada, o sea, era que tenía un accidente cerebrovascular, una trombosis, y ahí decido yo quedar. Entonces, eso fue a mitad del año. No recuerdo de los 2010 tal vez, 2012, no recuerdo bien cuándo ocurre, pero sí recuerdo que fue a mitad de año. Entonces, nada, llego y una vecina que era súper imprudente allá. Esa señora es súper imprudente, pero es una muy buena persona. Incluso, de hecho, hoy en día todavía tenemos ese contacto con esa señora. Y ella no, que insolada. Si a su abuela lo que le ocurrió fue una trombosis. Y yo, ¿qué? O sea, yo, como, ¿qué es esto? No, no, ¿qué es esto? Vamos a buscar en Google, qué sé yo. Y yo podía tener contacto con la abuela porque yo la veía en la camilla esperando a que la atendieran y eso. Y ella en ese momento todavía tenía como uso de razón y movilidad. Sí, no sentía tal vez una parte de su cuerpo,
pero la tenía. Y con el paso de las horas, pues ya ellos identifican qué es eso y que tienen que empezarla a anticoagular para que ese trombo se disuelva y no cause más daño en tu cerebro y pues obviamente en tus extremidades. Entonces ahí es cuando yo digo, la universidad pues puede esperar. Yo qué necesidad, yo puedo hacer la universidad en otro momento o tal vez el otro semestre, yo no tengo afán de volver, me quedo en Girardot. Y empezamos ese proceso juntas después del accidente cerebrovascular. em, la envían a casa y nos quedamos en Girardot. Empezamos con una serie de terapias para que ella recupere la movilidad de la parte izquierda del cuerpo, sobre todo de la pierna, pues porque era la parte que más había sido afectada y no podía caminar. Pero entonces yo aprendí a cambiar los pañales. Yo nunca en la vida había cambiado un pañal. Aprendo a cambiar pañales, aprendo a bañar a una persona. em, es difícil el tema de pronto tener una responsabilidad tan grande como es otra persona, ¿sí? Yo creo que eso le sucede a las mamás únicamente. Y, y entonces yo digo, bueno, lo voy a hacer. Y entonces aprendí ese proceso también de moverla, de dormir muy, muy pocas horas, porque una persona en cama tiende a llagarse. Entonces, las sábanas tienen que ser perfectas, perfectas, completamente templadas para que no, esa muelita pues que le queda a veces a la sábana como que se te marca en tu piel, pues no empiece a marcarse continuamente y te llague, porque una persona llagada va a ser mucho más complicada de sanar en un proceso en cama. Y empezamos nuestro proceso juntas. Me fui un tiempo, un mes larguito a Girardot, a estar con ella. Desde allá, pues todo el tema médico y el anticoagulante le causa una reacción en uno de sus riñones y, oh por Dios, ahora estábamos a puertas pues de una diálisis. Y cuando me dicen, bueno, firma aquí para que mañana empiece el proceso de la diálisis, yo, o sea, yo no sé, a mí no se me ocurre a dónde yo leía tanta cosa y pues sabía que la abuela tenía problemas del corazón y problemas en la respiración, porque pues los abuelos obviamente en el pasado cocinaban con leña y ella fue una persona que cocinó con leña, entonces también tenía un cuadro en el tema pulmonar que se llama EPOC y pues la temperatura de Bogotá le desfavorece más que la de un clima caliente, entonces en un clima caliente pueden respirar bien, eh, pues sin una conducción de oxígeno, por decirlo así, una máquina de oxígeno. En Bogotá es un poco más difícil. Entonces yo, no, pues yo la voy a tener en Girardot y el proceso de la diálisis no lo puedo hacer, o sea, no lo puedo hacer porque eso va a hacer que en el tema de las transfusiones, pues su corazón tenga que trabajar el doble. Y eso a larga va a ser un proceso peor. Afortunadamente la abuela se recupera. Una noche, le dieron una noche y me dicen, ya hay que firmarlo. Yo era la única que estaba allá. Entonces yo llamé, consulté, todos decían que sí, pero pues lo firmé y me dijeron, vamos a darle esta noche. Y si no, al otro día empezamos el proceso de la diálisis. Entonces, no lo empezamos, afortunadamente, porque ella en esa noche, su cuerpo trabajó para que su riñón como que se estabilizara y poder seguir a lo que vinimos fuimos, pues, a que ella volviera a tener la calidad de vida que tenía antes. No podría decir que la misma, porque digamos que uno no vuelve a lo mismo. Em, pero sí, fue el proceso que empezamos juntas y ya después decidimos entre todos, pues, yo no muy de acuerdo, pero todos dijeron, esa es la única manera en la que nosotros también te podemos ayudar. Entonces, tú sola, o sea, te vas a desgastar. Mi tía, mis papás dijeron, como traigámosla y todos te ayudamos y tú puedes continuar con la universidad. Y ahí es donde yo en la universidad, estudiando en la noche, en el día, entonces estaba todo el día con ella. Yo era como la única persona que la bañaba, le cambiaba el pañal,
podía hacer obviamente esas cosas por también mi físico, pues porque era mucho más joven que lo que podían ser mis papás o mis tías, ¿sí? Ujú. Y además ya no podría porque tiene una condición de columna y de cadera que es muy compleja. Y mi mamá era la única que también podía hacerlo, entonces, o quien, digamos que estaba dispuesta a hacerlo. Y, y así empezamos. Y la abuela empezó a caminar después de eso, como al menos del año, como a los 6 meses, ella ya empezó con su caminador, eso fue una recuperación muy, muy rápida y demasiado satisfactoria. Los médicos nunca se explicaban cómo, pues ella tenía toda esa como fortaleza para haber empezado otra vez em, a caminar, pues obviamente es como otro ciclo de vida, otro proceso, es como cuando uno es bebé y aprende a caminar a sí mismo y se recuperó. Puedo decir que se recuperó y la abuela vivió muchos años después de eso. Y es bastante compleja y es bastante bonita, Ujú. porque yo creo que fue un proceso para ambas, pues nuevo, desde dos puntos de vida completamente distintos, porque pues ella ya era una persona de 70 años y yo en mis 20, o sea, cuando pues uno no tiene mayor responsabilidades, ¿no? Mm. Entonces es diferente. Yo creo que eso solo lo hace el amor, ¿sí? O sea, si no hubiéramos tenido una conexión tan importante, pues tal vez ella tampoco se hubiera recuperado, ¿sí? O sea, yo creo que las mismas ganas que yo le eché, ella le echó y se las echó el doble, porque finalmente era ella la que iba a ver la recuperación. Y pero después de eso se recuperó, aparte de volver a vivir más tiempo, pero ¿pudo volver a hacer lo que estaba haciendo antes de eso? Mm, ¿Cómo decirlo? Ella volvió a caminar, hablaba perfectamente, su capacidad para razonar era perfecta hasta el último día pues que vivió después de muchos años. Yo no pienso que haya sido completamente igual, porque obviamente yo creo que desde el miedo de nosotros es que eso se volviese a repetir, ¿sí? Entonces hay que cambias tus hábitos alimenticios, cambias también la forma en la que te ejercitas. Ella pues a los 70 años no se iba a ejercitar, pero sí tiene que hacer, dejar de ser una persona tan sedentaria, Ujú. porque antes de eso, pese a que era activa, era sedentaria, pese a que era activa, comía muy mal. Entonces después de eso, come bien, eh, pues obviamente le ayudamos a hacer ejercicios, actividad como caminar más que todo, porque pues ejercicio así como bicicleta o cosas así, pues no, pero sí caminábamos diariamente, cierta cantidad de distancias, asistíamos a los controles médicos, sus medicamentos a sus horas exactos. Mi tía era muy juiciosa en ese tema, entonces nosotros teníamos un pastillero con los días en los que los tienes que tomar, las horas en los que los tienes que tomar. Entonces, si una de las dos no estaba, nosotras conocíamos muy bien el proceso para, si no estoy yo, pues estaba la tía. Si yo estaba en la universidad, estaba la tía, y tal vez dándole la medicación. Y yo sí puedo decir que volvió, no diría que un 100%, pero un 80%. Y desde el miedo lo digo porque si se volviera a repetir, pues yo no sé la probabilidad de la condición como hubiese sido, ¿sí? Si hubiese sido más compleja o no, ¿sí? Porque pues hay casos, en mil casos diferentes. Entonces nosotros sí decidimos cómo cuidarla mucho más en temas de salud, de alimentación y sobre todo de acompañamiento. Entonces ya no era una persona como, ah, sí, se va a ir por allá a la calle sola, pues no, aquí ya se acabó eso. Em, digamos que ya cosas como irse a vender cosas, ella no vendía en la calle obviamente, sino tenía sus amigas y esas cosas sociales que hoy hacen los abuelos. Tu Eh, networking. sí,
Yo digo que es más como chatting porque ellos se reunían, era como a chismosear allá en las casas de las vecinas donde ella vivió toda su vida. Entonces, a esas personas eran las que ya como que les vendía perfumes y no, ya eso se acabó, aquí ya no vende más eso, sí, o sea, ya usted va a estar en la casa con todos los cuidados que usted necesite, si va a salir, sale acompañada. Entonces ya no permanecía sola, o sea, no podíamos dejarla sola. De pronto sí podíamos 1 hora o 2 horas, ¿sí? Pero por lo general no. Por lo general estaba mi tía, o estaba yo, o estaba una persona que le contratamos para que la acompañara, y permanecer todo el tiempo con acompañamiento. Y ella, Entonces, ahí diría que su vida sí cambió y obviamente ella lo sintió de esa manera, porque ya no era como una persona que pudiera decir: "Me voy a ir a la calle y me voy a ir por allá todo el día", pues no. Nosotros siempre sabíamos dónde estaba, ¿sí? Pues ahí sí cambia un poco, pues, la forma de vida. ¿y cómo lo tomó ella, esa parte? La independencia que prácticamente la perdió. Yo creo que, le costó porque además era, pues, una persona muy testaruda y no, obviamente uno ir ya muy independiente como para depender de alguien, volverse una persona dependiente, le costó un poco. Y a veces tenía sus momentos de mal genio, pues, como que, no me diga nada, que sí, pero, pues, su dinero y todas esas cosas ya las seguía manejando sola, porque su cabeza y todo eso le daba para eso, ¿sí? Entonces, digamos que no era como dependencia económica, porque esa no era. Aunque mi tía obviamente fue la pilar ahí como en ese tema, porque, pues, mi tía vivía con mi abuela y ella se hizo cargo de eso. Pero la abuela seguía como: "Ah, me quiere comprar una empanadita o tomarse jugos afuera". Eso sí, era sagrado, ella iba y se daba las vueltas en sus caminatas, fuera conmigo, fuera con otra persona, y ella siempre era como: "Bueno, ya estoy cansada, váyase por unas empanadas, váyase por una avena, váyase", sí, entonces a ella, en ese sentido, no perdió como como sus gustos, ¿sí? Sí, por mi lado, a ver, tengo que decirlo como suena. eh, digamos que de esos 4 abuelos y que se supone que uno debe tener, bueno, mi abuela materna nunca la conocí porque falleció muy joven. Estaba mi abuelo materno, él vivía en Bucaramanga y pues, a ver, eh, era un abuelo ausente, ay, todo bien. Que digamos que intentó volverse más presente, pero ya estando más adultas. Y cuando se fue a vivir a Bogotá, y después está, pues, mi abuela paterna, que yo desde este punto de vista hoy lo veo como que yo me acuerdo que mis 2 abuelos paternos en un punto de mi vida, en esa línea de vida, eran muy importantes para mí, pero cuando comienzas a ser adulto o a crecer y a ver muchas cosas, comencé a ver muchas cosas familiares. Entonces, como que ya mi abuela materna no volvió, mi abuela paterna no volvió a ser lo mismo para mí. Pero mi abuelito siempre fue especial, siempre, siempre, siempre. Yo puedo decir que fue la primera persona de mi familia que me aceptó tal como era, que nos amó incondicionalmente. En mi caso de él sí no existía la nieta favorita, que él solo tuvo 3 nietas nomás. Siempre hubo amor genuino por parte de él. Yo sabía que iba a la casa de mis abuelos y sabía que él era el más honesto de todos, por no decir que el único. Eh, y me acuerdo siempre, me acuerdo que él
pues mi papá entró en una crisis económica terrible y él fue mucho el apoyo. No sé hasta qué punto quién pagó y quién no pagó, quién pagó el colegio de Paula y mío, pero yo me acuerdo es que él llegaba al colegio y, y él siempre iba, no sé, no puedo decirte que una vez a la semana, no, pero al menos sí como entre 3, o sea, fijo iba una vez al mes porque iba a pagar la pensión y volvía 2 veces a traernos la loncherita. Me acuerdo tanto, y yo era yo recuerdo que, ya lo reconocían, que era el único abuelo que iba en la hora del descanso a traernos algo, nos llamaban y nos decía como, su abuelito está, o sea, yo dejaba todo por irlo a ver, darle su besito. Ay, era hermoso. Yo todavía recuerdo, esos momentos que donde más tiempo compartí con él. Y y bueno, nos vamos haciendo más grandes. Mm, yo a los 23 años me voy para Estados Unidos, entonces ahí comienza 2 años de separación total, y ahí yo entro en un conflicto interno muy duro con la familia de mi papá, muy duro, muy duro. Incluso, me alejé mucho de mi papá también, eh, porque vi como ese abandono de parte de ellos, ¿no? Cosa que no lo vi cuando mi hermana, porque yo tengo una hermana mayor de parte de papá, que ella se fue para México y, eh, o sea, mejor dicho, es como si se hubiera ido el tesorito, ¿no? Váyase con esto, le compraron esto, se aseguraron de todo, bla, bla, bla. El día del aeropuerto todos fueron a despedirla, ¿sí? Ah, pero Laura, no pasó absolutamente nada y nadie fue al aeropuerto a despedirse, excepto mi mamá, mi hermana, y mis hermanos y mis papás. Y ya. Entonces, claro, yo me fui con eso, me fui con el corazón roto, eh, y saber que solamente en cumpleaños, me escribían y ya, y en Navidad tampoco pasaba nada. Entonces, claro, todo eso fue creciendo mucho en mí, ¿no? Ese Ujú. dolor, comenzó a crecer resentimientos y bla, bla, bla. Llego de Estados Unidos a Colombia y ya es durísimo volver porque venías de una dinámica diferente, con tanta autonomía, libertad, ¿no? Sí. Entonces llego, yo con mi propio carro, con mi espacio, mis amigas, podía salir cuando me da la gana, bla, bla, entonces vuelvo otra vez al choque. Además que vuelvo a Bogotá, que para mí Bogotá nunca ha sido fácil. Y y con la mami, y entonces, vuelvo a una dinámica diferente, porque ahí mis papás se separan cuando yo me voy a Estados Unidos. Entonces, volver a solo con, mi mamá, ahora comenzar a pagar de verdad cosas, o sea, comencé a ser adulta de verdad. Y y yo seguía con este resentimiento, pero yo quería, lo único que yo quería ver era a mi abuelo, a mi viejito. Pero entonces, claro, yo duré como mi año en esa dinámica de no verlos. Ujú. Yo iba a mi abuelo cuando me aseguraba que ni mi abuela, ni mi tío, ni mi papá estaban. Yo iba y lo saludaba y lo visitaba, y él siempre con ese amor, esa dedicación, tenga para su heladito, que ese era su lenguaje de amor, Del ¿no? amor. Sí. Dame para mi heladito, y cuando decía mi heladito no es como 2.000 pesitos para el $2.000 para el el heladito, sino más. Eh, pero, mi abuelito siempre se llevó en la mente de que yo me distancié porque mis papás se separaron. No, pues yo me distancié fue Por lo que hizo. Por, por ese abandono que yo sentí, que ya después lo vi desde otra manera. Pero eso me alejó mucho de él. Y claro, entonces ya ahí me voy para Estados Unidos, regreso a Cali nuevamente y ahí ya el contacto ya es menos, pero sí ujú. intentaba llamar,
Poco a poco me fui como medio reconciliando con la familia de mi papá, pues comencé con mi abuela primero, y, pero llega pandemia y pandemia toca a mi abuelo. El COVID lo toca. Y ahí yo digo, pero ¿por qué él? Lo mismo pasa, él sobrevive, la verdad. Creo que oramos tanto, tanto, tanto y le metimos tanta fe a la vuelta que sobrevive, pero no queda bien. Él queda con un pulmoncito nomás. Eh, pero él luchó mucho 2 años, mm, pero todo eso lo vivía a la distancia, ¿no? Eh, mm, pero cada vez que podía ir a Bogotá, lo visitaba, lo cuidaba, pero no me quedaba en esa casa porque eh, había eso que estaba en mí todavía, ¿no? Ese resentimiento, yo no quería ver a mis tías, entonces el hecho de saber que me las iba a encontrar, pues me hacía huir de esa casa, entonces no compartía el tiempo que era con él. Entonces, y así fue por 2 años en esa dinámica. Y pa ahí yo me voy para Holanda. Me voy para Holanda, eh, pues digamos que todo ese año estuvo bien con mi abuelo, o sea, en el sentido de su salud. Ella estaba mejorando muchísimo, cada vez era menos independiente, no iba a hacer nada igual porque él ya andaba con un pulmón. Ahí es la importancia de saber que necesitamos tener 2 pulmones sanos. Y, pero por una pinche gripa que lo remató. Ahí, imagínate, ahí comienza, yo estaba en Holanda y me dan la noticia de que mis 2 abuelos estaban súper mal, ¿no? Pero mi abuelo paterno, ay, perdón, mi abuelo materno, es que mi abuelo materno tenía la enfermedad del Parkinson, más un cáncer de próstata, y yo decía: "No, mi abuelito está peor que mi otro abuelito", o sea, yo ya oraba por su descanso para que no sufriera más, por el otro Ujú. yo oraba para que mejorara. Y pero te juro que me aferré tanto a la fe de que iba a estar mejor, que pero bueno, la vida da muchas vueltas porque, pues, no contaba con volver a Colombia, sino saltar de una vez para España, pero dije: "Ay, voy para Colombia, uno nunca sabe". Yo con toda la inocencia del mundo llegué a Colombia, eh, súper inocente que ya mi abuelito estaba desahuciado, y nadie me había dicho lo mal que estaba. Eh Y yo me acuerdo que estaba durmiendo, obviamente, pues, la diferencia de horario, pues, yo todavía seguía durmiendo, y me acuerdo cuando escucho a mi mamá llorar, pues, de una me levanté así como, ¿what the fuck? Eh, y voy y salgo de la puerta, pues, salgo del cuarto así de asustada. Lo primero que pensé fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Cuando salgo y veo a mi hermana quebrada, yo dije: "Ay, no, es mi abuelito". Entonces, mi papá había llamado diciendo eh, que lo fuéramos a ver, porque no sabíamos en qué momento se iba, ¿no? Entonces, eh, dije: "La vida tan maravilloso que me dio la oportunidad de volver para despedirme", porque literalmente llegué 29, lo vi, ya no era consciente, solamente era su cuerpito caliente. Eh, Fue durísimo verlo cómo estaba, eh, pero estuve ahí, podía escuchar su corazoncito y calientito y despedirme de él, pero te digo que fue de los golpes más duros de mi vida. Y, y ahí es cuando yo digo, yo no ni siquiera pude ir a su entierro, a su velorio entierro, porque era demasiado duro para mí, eh, pero también sentía esa
culpa horrible, horrible, de que mi orgullo no me permitió compartir más con él. Curiosamente, pues, toda esa, ah, toda esa etapa que viví con él, o sea, ese proceso me permitió volver a hablar con mis tías, volver a perdonar muchas cosas y entender todo desde otra perspectiva, ¿no? Y al fin y al cabo los adultos, las personas hacen cosas y no siempre es por hacer La daño, esperan. no es por hacer daño. De cierto modo ya logré perdonarlos, pero mi abuelito, mi abuelito me dolió mucho. Todavía recuerdo cuando me decía, quédese, mijita. Y el pinche orgullo no me dejó. Y eso lo sigo cargando mucho, mucho. Entonces, fue una muerte que tuvo un antes y un después para mí. Mm, Fue durísimo porque mm, volví a comenzar un año, ay, es que se va el 31 de diciembre. Mi viejito, comenzaba el año con con eso, ¿no? Primero mi ruptura con mi ex, ese cambio otra vez de país, y después la muerte de mi abuelito. Comienzo un año con la verdad como muy deprimida. Es que no me daba ganas de nada. Hasta que me tocó irme a viajar, que es como mi terapia, y poder encontrar el perdón conmigo misma por todo eso. Mira, Laura, yo creo que hay cosas que tú mencionas muy importantes y es el lenguaje del amor. Mm, Y los abuelos de esa generación no tienen la percepción del amor como la tenemos tal vez nosotros, ¿sí? El lenguaje del amor es diferente y el lenguaje del amor de ellos, y lo digo desde mi experiencia y por lo que me contabas tú cuando expresaste me compraba heladitos porque ese era el lenguaje del amor. Y sí, ese era el lenguaje del amor, los actos. Entonces yo creo que con eso es que tú debes quedarte, más allá de lo que no hayas podido hacer por lo que haya sido, ¿sí? Por tu resentimiento, por todos sentimos diferente, ¿sí? Y tú en ese momento estabas enojada y podría ser un resentimiento, de pronto en un resentimiento, de pronto también que no sentiste ese amor, pero muchas veces es diferente y no todas las personas tienen esos lenguajes y no todas las veces podemos entender que a veces no entendemos cómo otras personas pueden hacer cosas que nos hieren, ¿sí? Y pues en este caso, tu familia, está también la comparación de, ¿sí? Y uno no está preparado para nada, ¿no? O sea, la vida es así, mm, pero yo considero que debes quedarte con no reconocer, digamos que lo que te daba materialmente, sino cómo era ese lenguaje del amor, mm, ¿sí? Y ese era el lenguaje del amor. El amor está en los actos. Entonces, para él, de pronto te hacía de esa manera feliz, el heladito. De pronto, aunque uno no lo reconociera en ese momento, porque uno de niño no dimensionaba económicamente pagar la pensión, pues eso es igual a brindar educación, ¿sí? La educación que tal vez me pueden dar en casa me la están dando en una institución. Y con respecto a lo de que te queda esa sensación de no haber perdonado en su momento, tienes que irla como deshilando un poco desde tu alma y desde tu corazón. mm, no, no hacia tu familia, sí, porque pues aquí digamos que cada quien es libre de perdonar cuando, o sea, uno no puede perdonar a todo el mundo, tampoco todos tenemos la capacidad de perdonar
en ese momento, de pronto tú lo vayas a hacer mucho más adelante, pero no culparte por lo que no hiciste anteriormente, porque culpándote tampoco cambian nada las cosas, ¿sí? Tú no puedes cambiar la historia de vida ahora de tu abuelo, pues que con eso hubieses evitado de pronto que se hubiera enfermado, no. Eso seguramente era algo que debía pasar, ¿sí? En cuanto a los momentos, pues obviamente, o sea, a uno le hubiera gustado de pronto no haber tenido esa sensación, ese sentimiento en ese momento para cohibir y reprochar ciertos espacios que hubiesen sido más aprovechables, ¿sí? Como compartir experiencias, porque a eso vinimos también a la vida, a compartir con otros y a compartir e intercambiar sentimientos. Entonces, yo creo que tu abuelo, desde el plano que esté, también está contento, agradecido y te ayuda con su luz para que tú en este momento de tu vida también estés haciendo algo por ti, ¿sí? Yo no creo que desde el amor una persona em, pueda de pronto recriminarte ese hecho, ¿sí? De pronto él también se esté cuestionando o se haya cuestionado en ese momento, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? De pronto también habrán otras razones que no las vayamos a conocer nunca, ¿sí? Pero no pienso que sea una condición para que tú te autolesiones y cargues con eso de por vida. Aprende a desenredarlo, aprende a hacer real ese nudito, ese nudito, ese nudito, hasta que no te quede nada, ¿sí? El dolor no pasa, porque los abuelos nos enseñan a vivir con ellos, pero no a vivir sin ellos, ¿sí? Y el dolor de las pérdidas a veces no son momentáneos. O sea, eso de que lo cura el tiempo, yo no sé qué tiempo se lo curará a otras personas. No puedo decir que en mi caso lo haya completamente sanado, sí, a pesar de que mi abuela ya murió hace 5 años, que no la tengo, también aprendí a verla en otros momentos de mi vida. Y eso es lo que de pronto puedes hacer tú, ¿sí? Aprender a reconocer qué te hacía feliz con él y qué te gustaría compartirle a él. Y qué le hubiese gustado a él que estuvieses viviendo hoy y si eso te hace feliz, también lo hubiese hecho feliz a él. ¿Sí? Entonces es aprender a reconocer lo que ya no vemos en otros momentos de la vida. No sé, el amanecer, el atardecer. A veces lo damos como el atardecer, atardeció, pero cuántas oportunidades tenemos para ver eso tan increíble que lo percibimos como diario, ¿sí? Porque la vida es demasiado maravillosa, ¿no? Y todos los días te da oportunidades diferentes y uno tiene que aprenderlas a ver. Y si a ti te gusta ver el amanecer, a mí me hubiera encantado compartirle esto a esta persona, ¿sí? Y eso también es un lenguaje del amor, porque pese a que ya no esté esa persona, tú puedes pensar que te hubiese gustado compartírselo a esa persona y desde otra conexión pueda que le esté llegando, ¿sí? Entonces yo creo que y considero que tu abuelo desde donde esté te hubiese gustado verte bien en este momento y que eso que haces hoy seguramente lo está haciendo sentir bien a él también. Y eso que dices hoy que no aprendiste a reconocerlo, lo escucha, lo escuchó y te perdonó, ¿sí? Porque el perdón viene de ambos lados. El perdón no viene solo del tuyo. El perdón también tuvo que haber sido parte de él. Entonces, en este momento, quédate con eso, que ambos lo están recibiendo. Tú estás reconociendo hoy y él seguramente lo tuvo que haber reconocido antes o después, desde otro lugar, desde lo que esté viendo que estás haciendo tú. Yo creo que uno nunca es apto para saber despedirse,
y tampoco te prepararon para eso, Mm. ¿sí? Y puedes seguir viviendo en ti de otra manera. De hecho, como te decía, mi abuela materna nunca la conocí, pero mi mamá siempre me mantuvo ese vínculo muy vivo con ella. De hecho, aquí tengo su ruanita, que la cargo para todos lados y siempre duermo con ella. Incluso en verano la dejo al ladito, porque abrazarla no, pero duermo con ella y siento que ella siempre estuvo viva para mí. Cuando era chiquita, había esos problemas con mis papás, como que era mi refugio, mi zona segura, y aprendí a vivir con ella, con eso. Y entonces dije, puedo vivir con mi abuela, puedo vivir esto con mi abuelo también. Eh, obviamente, a nuestros viejitos nos dejaron una gran enseñanza. A mí, mi abuelo fue un hombre íntegro, íntegro. O sea, es que no hay queja de ese señor. Mm, el amor por sus hijos, el amor por su esposa, el amor por sus nietas, por sus hermanos. Es que ese es el legado que me deja mi abuelito, ¿no? Eso es con lo que me quedo. Eh, a veces en mis conversaciones le digo como, ay, no, abuelito, échame una mano. Échame una manito porque es que tú estás muy duro. Y, y de cierto modo a veces siento esa mano. ¿Va? O me acuerdo una vez meditando con una amiga y ya, bueno, eso ya es como los poderes o los dones de cada quien, pero cuando estábamos meditando, casualmente me dice, siento tres energías ya muertas atrás tuyo. Y yo, son mis tres abuelos. Ya nada que hacer. Es que nada que hacer. Era esos viejos ayudándome. Le dije, le dije a mi abuela, ahí va una ayudita extra, porque sé que esta nieta no te ha sido fácil cuidarla. Pero es como que en mis 2 abuelos yo creo que me dejaron ese legado de resistencia y lucha, porque estos 2 antes de fallecer, la lucharon demasiado, se aferraron a vivir lo que más pudieron, y creo que cada cosa que hago es en honor a ellos, sobre todo a mi abuelo, Agustín. ¿Cómo ya que ya pasaron 5 años, aquí por este lado ya pasaron 2 años, pero, pues, como dices tú, es un dolor que uno aprende a vivir con él, no es que se vaya. Pero, ¿cómo pudiste tú cuando ella falleció? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te llevas de ella también? Mira, para mí ha sido muy complejo, ha sido demasiado complejo, o sea, pues porque vivíamos juntas, nuestra relación, si antes era fuerte, después de su primera crisis, fue, mejor dicho, el doble, ¿sí? De la relación que teníamos. Entonces, es como cuando te quitan un pedazo. A mí, o sea, toda la parte del cuerpo tiene una función y es importante. Y yo pienso que le pasa lo mismo al alma. Te quitan un pedazo del alma, ¿sí? Para mí ha sido demasiado complejo eso porque, como te lo dije, vivir sin ella y en su ausencia ha sido un poco difícil. O sea, no difícil porque yo no pueda, ¿sí? Porque yo no siga con mi vida, no. O sea, yo seguí con mi vida y he hecho cosas que tal vez no hubiera hecho antes, ¿sí? En muchos temas profesionales, emocionales. Y hay dos momentos en los que, digamos que hay una misión diferente. Y es el primero, cuando ya recién enferma, yo siempre sabía que podía, sí, o sea, yo nunca lo pensé para dar, sí. Esa parte de mí
de mí que yo no sabía ni siquiera que estaba preparada para dar eso. Y porque en ese momento es algo que tú mencionaste ahorita y que anoté. Es como que salías de esa ruptura con un ex que no sé qué. Yo en ese momento, en el primer momento, pues también pasaba por un momento así como, no, el desamor. ¿Y qué? Después de eso, a mí se me quitó todo. Y entonces en ese momento entendí que uno nunca, nada es tan difícil y nada merece tanto como el dolor o una pena de esas pendejadas, porque sí, en este momento yo lo veo como esa pendejada, como, ay, sufrí por el desamor. No, o sea, cuando a mi abuela le pasó eso a mí, ¡pum! O sea, el mundo, qué desamor ni qué nada. Aquí eso no tiene cabida, como que fue delete, automáticamente dejó de existir, ¿sí? Y lo aprendí también a ver de otra manera. Para mí el amor más fuerte familiarmente ha sido ese. Entonces, y el segundo momento es cuando, pues, ella ya fallece hace 5 años, y es también aprenderla a ver desde el amor. Entonces, para mí no, el segundo momento fue un poco más difícil porque obviamente ya no la veo, ya no la tengo. Mm, y contarle, digamos que los espacios que teníamos, pues ha sido más difícil. Mm, mm, los abuelos son como la complicidad. Mm. Ella era eso para mí, la complicidad. Y pues obviamente el vivir juntas hizo que esa complicidad fuera al 200. O sea, mi mejor amiga era la abuela. Y digamos también así, mm, siento que el amor de ella era tan fuerte para aceptar cualquier también condición diferente de pensamientos, de sexualidades, sí, que ella sabía que yo iba a estar para ella y ella iba a estar para mí incondicionalmente. Entonces ha sido un proceso difícil, difícil, difícil. Mm, pasa el tiempo, pero el dolor no pasa. Mm. Pero he aprendido a verla en otros momentos de la vida. Entonces yo siento que eso es lo bueno, que durante los 2 últimos años de mi vida que estuve fuera del país también, hay cosas increíbles en el mundo, increíbles, increíbles. Y yo decía, me hubiera gustado conocer a la abuela. Ah, y a la abuela. Y como que la siento en ese momento de mi vida, ¿sí? Hay cosas imaginables, inimaginables, en serio. Mm, desde cosas naturales hasta sensaciones que son increíbles y uno no debe dejar de vivirlas. Entonces, desde esa parte también lo he manejado, como saber que el amor va más allá de algo físico, ¿sí? Entonces, pese a que yo ya no la tenga para contarle eso, a mostrarle eso, ella está en cada uno de mis propósitos, ¿sí? La recuerdo siempre. Quisiera de pronto, tal vez, a veces, no olvidar momentos, porque en cuanto pasan los años, uno siempre recuerda más como lo más reciente, ¿sí? Entonces, a mí me encantaría tener cada recuerdo intacto y obviamente hay momentos más especiales que otros. Entonces, mm, el proceso, digamos que ha sido más como de la aceptación, de no ligarla a un plano aquí terrenal, como no me gustaría y me enrancho en la idea de que estuviese aquí o no, nada de eso, o sea, lo aprendí a soltar un poco así. mm, También porque hemos tenido como tal vez 2, 3 oportunidades yo muy poco he soñado con ella, Mm. pero las veces que he soñado con ella han sido muy importantes. Entonces, eso también me ayudó como a sanar. mm, Y obviamente hay momentos y fechas que uno pues, no olvida, ¿no? Y ya creo que lo más importante es como lo que le hubiera gustado que yo estuviera haciendo, la persona.
que le hubiera gustado que yo estuviera haciendo. Y así lo he manejado. Al principio, aprender a reconocer espacios, pues porque obviamente su cuarto ya no está. Y preciso caímos después en pandemia. Entonces, como que al principio, uy, casi yo no entraba a ese cuarto, uy, mm, porque pues no está. Ya después, como vamos a sanar este espacio, vamos a sanar la sala. Entonces me voy a quedar en la sala a ver televisión, porque eso es lo que hacíamos, ya no con ella, sola. Pero aprender a reconocer ese espacio que sigue siendo ella, sin ella, ¿sí? Entonces eso me ha ayudado a mí como a sanar espacios, a sanar momentos también. Yo sí reconozco que yo he sido una persona muy amada, entonces parte del amor pues ha sido ella. Entonces no puedo desmeritar ni quitarme esa parte que siempre he tenido, ¿sí? Y eso ha ayudado como en mi proceso, que hasta el día cero, pues la abuela me amó y yo la amé. Y pude despedir y saber reconocer también cuando alguien está cansado, ¿no? Y yo reconozco hoy en día que ya los últimos meses pues de vida estaba cansada, ¿sí? Entonces yo tampoco puedo ser una persona completamente egoísta y desconocer que me hubiera gustado tenerla aquí, quién sabe en qué condiciones. Pues no, se fue de una manera bien, no sufrió y me despedí de ella. Y siento que hay momentos en la vida que pasan esas cosas y también a lo mejor lo escogió. Entonces yo siento que cuando ella fallece unos días antes de mis cumpleaños y yo lo vi como quería que estuviera acompañada, ¿sí? Entonces eso también es una muestra de amor, que si uno lo percibe desde otro momento, pues, o sea, si hubiera podido ir en cualquier otro momento. Y unos días antes ya me estaba diciendo, o sea, ¿qué quiere de cumpleaños? Tome para las 11. Entonces, pues con eso me he quedado, pues lo mejor que yo tengo que ha sido la abuela, porque pues yo, mis otros abuelos, hay dos que no los conocía, una que todavía tengo viva, que es la abuela por parte de mamá, porque esta es mi abuela paterna, entonces, pues digamos que la relación más fuerte que yo he tenido es con la abuela paterna, y hasta el día de hoy ya sigue conmigo desde otro plano, no la ato a esto, no le pregunto, no le digo, solo la recuerdo. No, creo que fuimos muy afortunados de tener, en tu caso, una abuela, en mi caso, un abuelo, que a tus 20 no sé cuántos la pudiste disfrutar, a mis 20 no sé cuántos, sí sé cuántos, a mis 20, Cada somos de los 20. no quiero que hagan cuentas, a mis 20, a mis 24 no sé qué, lo pude disfrutar y creo que lo que más agradezco es poder haber estado a tiempo para poderle decir adiós y haberlo tocado calientito, haberlo besado antes de Ujú. que fuera. Creo que A lo mejor te espero, estoy tan segura de eso, te y espero. tan segura de eso porque bueno, no es casual que a los 2 días se haya ido, ¿no? Me esperó y todo se dio para que yo pudiese estar en ese momento y despedirlo como se merecía, con el amor de su familia, todos acompañándolo y asegurándose de que su esposita iba a estar en buenas manos, que la iban, bueno, no voy a decir que yo, pero sus hijos la iban a cuidar y que se fuera tranquilo. Y Pero hay dos cosas importantes de eso que dices, y es de eso despedirse, y eso también te puede ayudar a sanar un poco. Y es, yo hoy puedo decir que a mí no me quedó nada que no le di, ¿sí? O sea, yo lo di y lo hubiera dado, ¿sí? Después de. Y eso es el amor. O sea, el amor también, uno debe aprender
a dejar ir. No es de la cosa así como de las banalidades, pues, del cliché, pero sí como autorreconocer que hasta el día de hoy yo no puedo decir que no haya nada, no haya dado nada o no haya dado todo lo suficiente para que ya estuviese bien o estuviese acompañándome un tiempo más. Y lo otro es, pues, recordar siempre con amor, ¿sí? O sea, esas cosas que te quedan a ti, de que me cuentas de tu abuelo, que te esperó para despedirse, eso lo hace una persona también con amor. Y quédate con eso. No, sí, total. Yo por él me sentí siempre muy amada. Después mi papá creo que fue el que me contó eh, que bueno, Pablo y yo no fuimos unas gemelas muy fáciles, un poquito Sí. terribles, terremoticos. Y yo sí tengo el recuerdo de todo el mundo regañándonos, menos él. Y le decía a mi papá, déjela, son niñas. Y, y esos pequeños detalles siempre es como, siempre nos defendía. eh, Tuvimos la fortuna de siempre compartir el cumpleaños porque él cumplía 2 días después de nosotras. eh, y esa forma de siempre de hacernos sentir amadas y con los pequeños detalles, ¿no? Que me acuerdo que cuando me gradué también se lo agradecí y que sin él no hubiese sido posible de alguna manera graduarnos. Y muchas cosas. Y siempre con su, ahí lo recuerdo con sus canitas hermosas porque ya tenía un pelo blanco hermoso y una mirada tranquila, llena de paz, ¿no? De que sabía haber hecho lo correcto. No voy a olvidar nunca sus, ah, la sopa de letras y todo eso, su radiecito. Que eso es lo que me lleva en mi corazón, y desde que se murió, pues, solo lo he soñado una vez, pero es como que no sé si a ti te pasa, pero yo me levanto feliz. O sea, soñé con mi viejito. O sea, la verdad, el mundo Eso se puede depende caer, de ti. el mundo se puede caer, pero es que no se me va a arruinar el día hoy, porque es que soñé con mi viejo, pude tocarlo ahí, y entonces es como lo especial, ¿no? Y sí, es como mi inspiración, mi inspiración. Hay muchas cosas que me inspiran, pero esa resiliencia viene de él, porque no solamente fue esto, esa lucha, estos 2 años después del COVID, sino mucho más, mucho antes, ¿no? Entonces, eh, es ahí con lo que tú dices que me quedo con todo eso de mi viejito. Y el lado. Me encanta haber tenido este momento porque era algo que necesitaba, uno, porque nuestros abuelitos hacen un papel importantísimo en nuestras vidas porque están esa parte de alcahueta que nos ayuda también a salir de ese agobio que a veces tenemos con nuestros papás, se nos vuelven nuestros cómplices, ese es otro tipo de amor. eh, entonces, el poderlos también cuidar cuando ya están más viejitos, eh, como que devolverles un poquito de lo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? Y, y acompañarlos hasta que ya la vida lo permita. Así es. Era importante, yo creo que eso es importante y ayuda también a más de uno que lo pueda ver, que pueda ver esta conversación. eh, y que Aprovecharlo. Exacto, que cualquiera persona que esté viviendo lo mismo lo pueda transitar también y pueda sanar y pueda estarse mejor consigo misma. Y lo que te decía, esto me ayudaba también a mí a sanar porque No, gracias, Lau, por la invitación. Em, no, a mí, digamos que las veces que toco este tema, como, como te lo conté, pues es un poco difícil porque me sigue el dolor, pues. Pero bueno, yo creo que agradezco mucho el espacio que me estás dando. Agradezco mucho
me hayas invitado a tu sesión. Yo también digo que la abuela siempre será la historia más bonita que yo puedo contar. Entonces, me agrada mucho que me hayas invitado. También es una forma de sanar. Entre más lo hable, a lo mejor se me quita algún día. Yo creo que no, no se me va a quitar. Yo envejeceré con esto. Y ya, el amor siempre está. Entonces, esa es la historia más bella que yo puedo decir que ha sido mi mayor reto y, y lo, y lo más grande que yo también he hecho. eh, yo creo que en la vida, yo creo que en la... Entonces, nada, muchas gracias también por contarme tu experiencia. Espero que en verdad puedas hablar y deshilar un poco tu dolor, tu, lo que no hayas dejado y lo que no hayas de pronto perdonado. No te es tan duro. Todos, todos no actuamos de la misma manera. Él ya te perdonó seguramente, porque el amor siempre, siempre trasciende. Entonces, muchas gracias por todo, por esta charla, por contactarme, por la conexión y ya. Y